debemos de tener una presión normal, es literalmente la medida 120/70 milímetros de mercurio. Bienvenidos a Salud de Hierro, un podcast donde hablamos de temas de salud en general y padecimientos específicos, siempre de la mano de especialistas en el tema. El día de hoy nos acompañan los doctores Jorge Luis Flores y el doctor Luis Salazar del Hospital Puerta de Hierro Tepic. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctores. Y bueno, siempre para comenzar me gusta que nuestros invitados nos platiquen un poquito de su trayectoria profesional. No sé si nos puedas compartir un poco de tu historia, doctor. Hola, muy buenos días. Yo soy el doctor Jorge Flores Macedo. Soy originario de aquí de Tepic, Nayarit. Yo estudié medicina aquí en la Universidad Autónoma de Nayarit y posteriormente me fui a la Ciudad de México. Allá estuve en el Hospital MacGregor, realicé medicina interna y después me fui al mejor hospital de cardiología, que es el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, que fue el primer hospital de cardiología en el mundo. Y posteriormente realicé mis estudios en cardiología intervencionista en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad, que igualmente es uno de los mejores hospitales en hemodinamia del país. Excelente, muchas gracias, doctor. Doctor. Hola, soy el doctor Luis Salazar, buenos días. Yo soy originario de Tepic, Nayarit. Estudié también aquí en la Universidad Autónoma de Nayarit. Posteriormente migré a Monterrey para realizar medicina interna. Posteriormente migré a Guadalajara para realizar nefrología. Y posteriormente hago una alta especialidad en nefrología intervencionista en el Hospital Ramón y Cajal en Madrid. Y bueno, entrando de lleno al tema, doctor Flores, ¿nos podría platicar un poco sobre qué es la presión arterial? Ok, mira, la presión arterial es un mecanismo mediante el cual el corazón bombea la sangre. O sea, literalmente es la presión que mantiene el corazón con ayuda del riñón, ya que el corazón es nuestro motor. Haz de cuenta, es como si fuera una bomba hidráulica, como las bombas que conocemos, solamente que el corazón es un músculo que cada que se contrae genera una presión dentro de él. Entonces, al generar esta presión provoca un gradiente entre lo que está dentro del corazón y lo que está afuera. Y literalmente lo que tenemos son arterias afuera del corazón y las que llegan a él son venas. Entonces funcionan como si fueran nuestras mangueras de la bomba. Entonces el corazón es el motor y cada que se contrae genera una presión y genera un gradiente que va a provocar que de manera pulsátil la sangre fluya a través de todo nuestro cuerpo. Entonces, en condiciones normales debemos de tener una presión arterial debajo de 140/90. ¿Cómo se mantiene la presión arterial? Se mantiene por la fuerza del corazón, se mantiene gracias también al riñón, porque el riñón mantiene el volumen sanguíneo o lo regula, reabsorbiendo sodio o la sal que consumimos normalmente, porque gracias a retener la sal, como si fuera un filtro del riñón, retiene también líquidos, ¿sí? Entonces, al tener un volumen sanguíneo, al tener la fuerza en el corazón y al mantener las resistencias, que es como si fueran como si yo tuviera una presa, como si tuviera muchas presas. Entonces, el cuerpo humano de repente cierra algunas presas y genera mayor volumen en algunas zonas. Entonces, eso va manteniendo la presión arterial. Y todo esto son mecanismos que están en el cuerpo humano, que se formaron desde que nacimos y que van manteniendo las funciones del cuerpo. Porque, por ejemplo, antes cuando las personas no comían mucho tiempo, cuando tenían que hacer actividades para salvar su vida, se tenía que subir la presión arterial para poder realizar la actividad física, cazar un mamut, huir de un depredador. Entonces, esos eran mecanismos mediante la adrenalina, regulaban la presión arterial y hacían que hagas tu actividad física de manera satisfactoria. Pero ahorita, como ha ido cambiando nuestro estilo de vida, en el que somos cada vez más sedentarios, cada vez hacemos menos ejercicio, la comida contemporánea que tenemos en los centros comerciales cada vez tiene más alto contenido de sodio, genera que se eleve la presión arterial.
Ok. Entonces, justamente mi siguiente pregunta, doctor, es ¿a qué se le conoce o a qué se le llama hipertensión o presión alta? Me imagino que es una consecuencia de esto que mencionas ahorita. Sí, entonces, haz de cuenta, nosotros debemos de tener, bueno, según todos los estudios, debemos de tener una presión normal, es literalmente la medida 120 sobre 70 milímetros de mercurio. El 120 es la presión alta o la presión sistólica, que es la que genera el corazón cuando está contraído. Cuando se relaja, se cierra una válvula que está en el corazón, que es la aórtica, y se mantiene una presión como en todo en el sistema circulatorio. Entonces, esa es la presión diastólica o la presión baja. Entonces, lo normal es que la alta esté en 120 y la baja está en 70. Ya ahorita arriba de eso se considera normal alta entre 130 y arriba de 80, la baja, pero la hipertensión arterial sistémica cuando tenemos una enfermedad crónica que se eleva en reposo la presión arterial, cuando no debe de ser así. Entonces, cuando tenemos cifras arriba de 140 sobre 90, en más de 2 ocasiones se considera que un paciente es hipertenso. Ok, he escuchado que le dicen la enfermedad silenciosa. Sí, exactamente, porque la presión arterial se puede elevar, pero puede no dar síntomas. Y cada persona tiene como que un nivel diferente de presión arterial al cual va a tener síntomas. Cada cuerpo es diferente. Normalmente los síntomas que dan pueden ser a veces dolor de cabeza, zumbido de oídos, falta de aire, dolor en el pecho, ¿sí? Mareos, visión borrosa, pero eso a veces normalmente da cuando las cifras de presión arterial están demasiado elevadas, 180 sobre 110. ¿Y qué digo? Cuando están elevadas, la velocidad a la que sale la sangre del corazón es demasiado elevada. Yo luego le cuento esta analogía a los pacientes. Cuando está la presión elevada, es como cuando han visto, cuando lavan los carros con una pistola de presión. Si yo la dejo en la tierra, levanta la tierra, levanta hasta el concreto. Entonces, a esa velocidad puede llegar a salir la sangre del corazón. Entonces, imagínate el daño que no puede generar en el cerebro, en el riñón, en todos nuestros órganos, ¿sí? Entonces, hay personas que pueden llegar a tener una presión arriba de 140-90 y no tener ningún síntoma y puede estarle dañando el cerebro, puede estarle dañando el riñón y el propio corazón porque se está sobrecargando. ¿Sí? Okay. ¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo que pueden hacer que una persona se vuelva hipertensa, doctor? Ok. Entonces, los factores de riesgo son el estilo de vida, el sedentarismo, la obesidad, el no hacer ejercicio, nuestro estilo de vida con la comida con un alto contenido en sal, ¿sí? También la carga genética, o sea, si tus familiares han sido hipertensos, también tenemos una mayor carga para tener hipertensión arterial, las comorbilidades como la diabetes, ¿sí? Entonces, todos esos son factores de riesgo para generar una hipertensión arterial esencial, ¿sí? Pero también hay otros factores que pueden provocar una hipertensión secundaria, como puede ser a veces las placas de colesterol también pueden tapar las arterias que llegan hacia el riñón, eso disminuye el flujo hacia el riñón y se hace creer al riñón que no le está llegando bien sangre. Entonces, el riñón, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de retener sodio, va a tratar de retener líquidos para que le llegue mejor sangre. Entonces, eso hace una hipertensión secundaria. Y otras causas endocrinas. Entonces, sí es muy importante hacer un abordaje para ver cuál es la causa de que tengamos la presión arterial alta, porque en base a eso, pues podemos tratarla mucho mejor. Que justamente eso me lleva a una pregunta para el doctor Salazar. ¿Nos puede hablar un poco sobre cómo esta enfermedad puede afectar a los riñones? Claro. De hecho, existe una íntima relación no solo entre riñón y corazón, existe una íntima relación en todos los órganos. Se trata no solo de un órgano enfermo, sino de todo un organismo. La alteración de la función de un órgano nos va a condicionar posteriormente daño a otros órganos. Y esto es lo que pasa principalmente con la hipertensión. Como les mencionó el doctor previamente, la falla de bomba del corazón puede condicionar alteraciones del flujo sanguíneo. Es decir, el corazón es la bomba de agua que se va a encargar de bombear la sangre. Esta sangre lleva oxígeno y nutrientes y es transportada por las arterias, que son como las mangueras
que transportan esta sangre, que son el oxígeno y nutriente. Y el filtro de todo este organismo es el riñón, ¿ok? No sé si lo sepan, pero el riñón es uno de los principales órganos que regula la presión arterial por la secreción de distintas hormonas, así como también la activación de nuestro sistema nervioso simpático. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando un jardín no se riega? Se seca. Entonces, al haber alteraciones del flujo sanguíneo, nos condiciona que a nivel del riñón puede haber datos de hipertensión, así como fibrosis, que por la alteración del flujo no hay un adecuado riego sanguíneo al riñón y se va fibrosando este riñón. Así como también al haber mayor presión al momento de llegar la sangre al riñón, condiciona una hipertensión a nivel renal, que lo condiciona a una hiperfunción, se le llama hiperfiltración. Esta hiperfiltración, si se mantiene de forma constante, va a condicionar un daño en el riñón, tanto en el flujo como condicionar fibrosis, lo que nos va a llevar a la larga a generar una enfermedad renal crónica. Todo esto suena muy, muy interesante. Creo que han dado algunas analogías que me han llamado un poco la atención, porque me imagino que este fenómeno bueno, no este fenómeno, esta enfermedad, este padecimiento de la hipertensión, pues nunca me lo había imaginado así, ¿no? Como que una manguera que está tal vez pues irrigando otros órganos, pero con una presión alta. Entonces, sí, pues lo he visto. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas, cuando fuimos niños, regamos el jardín y hacíamos que en un mismo lugar concentrábamos el agua y jugábamos un poquito ahí con el flujo para tratar de hacer un pequeño pozo, ¿no? Entonces me imagino que si un fenómeno así está sucediendo, digo, tal vez no con esa misma descripción, pero algo parecido pudiera estar generando, pues estamos dañando, ¿no? Bueno, se están dañando nuestros órganos, particularmente estamos hablando del tema del riñón, y la conexión que tiene con el corazón. Pero mencionaba algo hace ratito, doctor Jorge, sobre esto puede tener una consecuencia, bueno, una manifestación en el tema de dolores de cabeza, ¿no? Yo tengo varios conocidos que seguido me comentan que padecen pues de dolores de cabeza muy intensos, pero que son recurrentes. ¿Pudieran ellos tal vez estar teniendo un tema de factor de riesgo o alguna situación ahí que tal vez no tienen diagnosticada o bien detectada en relación a hipertensión? Pues es uno de los síntomas principales que puede causar la hipertensión arterial. No es la única causa de dolores de cabeza, para eso también se debe de identificar el tipo de dolor de cabeza, etcétera. Pero sí se recomendaría que en estos pacientes que tengan este tipo de síntomas que les mencioné, hacer como un screening, o sea, sí, pacientes ya arriba ya ahorita de los 30 años, de 40 años, se tienen que hacer screening, o sea, hay que tomarnos la presión arterial para saber si tenemos o no la presión elevada, porque es la enfermedad silenciosa y el corazón se está dañando. O sea, el corazón desde que nacemos está latiendo a 60 latidos por minuto, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, cuando tenemos la presión elevada, el corazón está sufriendo cambios, porque es una bomba que está trabajando. Entonces, se está sobrecargando y como te mencionaba, o sea, el corazón es un músculo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando ejercitamos un músculo? Se tiende a ser hipertrófico, le llamamos nosotros, Claro, o se vuelve más, se fortalece, se vuelve más gordito, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el corazón empieza a crecer, pero ese tipo de crecimiento que tiene el corazón afecta la relajación, o sea, porque el corazón, como si tú tuvieras un globito lleno de agua, cuando se contrae, saca la sangre hacia arriba o la bombea, pero también se tiene que volver a llenar. Entonces, cuando ya está muy grueso, el corazón ya no se relaja también. Entonces, eso es lo que genera que se incremente la presión hacia el pulmón y eso es lo que nos genera falta de aire y síntomas. Y eso es lo que genera también que también se vayan afectando los otros órganos. Perfecto, gracias, doctor. Y regresando con el doctor Salazar, ¿qué opciones de tratamiento se ofrecen a los pacientes con hipertensión para evitar el daño al riñón? De hecho, va muy de la mano con los factores de riesgo, es decir, la obesidad, el sedentarismo, diabetes, hipertensión, enfermedad previa de antecedentes de enfermedad previa de hipertensión o algún antecedente nos puede condicionar a ser un factor de riesgo para que estas enfermedades progresen. Entonces, algo fundamental son medidas higiénico-dietéticas, modificar la dieta, una dieta baja en sodio, una adecuada ingesta de agua, realizar ejercicio para evitar el sedentarismo, bajar de peso. Sin embargo, hay medicamentos
que actúan directamente a nivel del riñón para controlar la presión arterial. Al disminuir la presión arterial se disminuye esta sobrecarga de trabajo en los órganos y es una forma de relajarlos y evitarse que se genere más daño. Entonces existen medicamentos para bajar la presión dentro del riñón, así como otros medicamentos que se han desarrollado recientemente que ayudan a otros mecanismos como eliminar mayor cantidad de sal a nivel urinario, eliminar mayor cantidad de glucosa a nivel urinario, que esto evita la progresión del daño, evita complicaciones mayores como un infarto y también disminuye el riesgo de muerte. Así como también existen medicamentos hoy en día que son para la fibrosis. Se puede generar una fibrosis posteriormente al daño, que es como una forma de cicatrización del cuerpo. Y hay medicamentos que disminuyen esta fibrosis y por lo tanto impactan en disminuir la progresión de la enfermedad renal y el daño posterior. Una duda, doctor. Y digo, tal vez este es como curiosidad. De repente, yo creo que todas las personas cuando vamos al baño a orinar, pues tenemos la oportunidad tal vez de apreciar, ¿no? El color de la orina y demás cuestiones como atributos visuales, ¿no? ¿Hay alguna señal, algún identificador que nosotros así como personas, así en el día a día podamos al momento de ir al baño identificar como señal de daño al riñón? Sí, de hecho, es uno de los principales motivos por los que acudan a consulta. Los pacientes pueden tener una orina espumosa, que eso puede ser secundario a un signo que se llama proteinuria, que es la eliminación de proteínas por la orina. El problema de estas moléculas, que son moléculas muy grandes, entonces al pasar por el riñón siempre generan un daño. Entonces, uno de los mecanismos por los que nosotros disminuimos esa progresión de la enfermedad renal es evitando la proteinuria. Ok, vaya, ok, entiendo. Y bueno, suponiendo que ya hay un daño, ¿no? Un paciente que ya tiene daño, ¿qué opciones de tratamiento tiene? Hay múltiples. De hecho, Ok. el trabajo del nefrólogo es evitar que progrese ese daño. Existen muchos medicamentos para evitar que progrese ese daño, controlar la presión arterial, medicamentos para quitar la fibrosis, medicamentos que ayudan a bajar de peso al paciente, también tratamiento con ajuste de dieta, ejercicio, para hacer un tratamiento de forma integral. Ok, perfecto. Mm, ¿Una persona con hipertensión puede llegar a dejar de necesitar el tratamiento? Claro, Ok, por eso es la importancia de tener un adecuado control con su médico, así como la evaluación de cardiología y nefrología, porque con distintos factores que se regulan o se quitan estos factores de riesgo, podemos hacer que el paciente deje de tomar completamente medicamentos con el adecuado control, con la pérdida de peso, la dieta, etc. ok. Bueno, pues digo, creo que es una noticia alentadora, ¿no? Que a pesar de que tal vez puedas estar padeciéndolo, con los cambios de hábitos, con la disciplina y con el cuidado oportuno, pudiéramos llegar a eliminar la necesidad de medicamentos. De hecho, hay un dato muy importante. Existen enfermedades que generan una hipertensión de forma secundaria, como les mencionó previamente el doctor Jorge. Es decir, existen a veces alteraciones que pueden ser congénitas, es decir, de nacimiento, tienen alteraciones del flujo a nivel del riñón por una obstrucción de las arterias que irrigan al riñón. Entonces, esto se puede resolver completamente con un procedimiento por medio de cardiología intervencionista, destapar esas arterias, se recupera el flujo sanguíneo adecuado al riñón y se corrige la hipertensión. O muchas veces estas alteraciones del flujo al nivel del riñón con ciertos medicamentos se puede regular trastornos hormonales que ocurren de forma secundaria a nivel del riñón. Ok, o sea, entonces entiendo que no sé si decirlo de manera si sea correcto lo que voy a decir, pero el daño o la enfermedad del paciente se puede presentar desde cuestiones cardiológicas, renales y hasta hormonales. Exactamente. Ok, no, pues una gran variedad de puntos. Y justamente mi siguiente pregunta es, entonces, o sea, estas enfermedades o estos padecimientos pueden afectar a ambos órganos. Justamente, sí. Por eso lo que queremos hacer nosotros es trabajar en equipo. Cardiología y nefrología. Todo el tiempo se ha trabajado en equipo, pero tan estrechamente es lo que queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando una enfermedad afecta al corazón, o sea, afecta el trabajo de bomba del corazón, llámese un infarto agudo al miocardio, una insuficiencia cardíaca aguda, una endocarditis, una valvulopatía, toda enfermedad que afecte el trabajo de bomba del corazón va a afectar el flujo hacia los riñones. Entonces, de manera aguda, me va a provocar un daño también agudo al riñón y también enfermedades crónicas
del corazón, como la insuficiencia cardíaca crónica, que es en lo que terminan los pacientes con hipertensión y con diabetes, en el que el corazón se dilata y ya no bombea bien la sangre que le llega, de igual manera no le llega bien sangre al riñón. Entonces, de la insuficiencia cardíaca crónica o padecimientos crónicos del corazón provocan enfermedad renal crónica. Entonces, no es el mismo pronóstico que tiene un paciente con insuficiencia cardíaca en el que están bien sus riñones o sus riñones están trabajando bien el filtro, a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y que su riñón ya también ya no está funcionando. Entonces, lo que queremos hacer siempre es, primero, diagnosticar tempranamente las enfermedades del corazón, también las enfermedades del riñón, para poder prevenir que siga progresando la enfermedad y prevenir que tengan alta mortalidad, que tengan una buena calidad de vida, porque también las enfermedades renales crónicas se asocian a daño al corazón. Una enfermedad renal crónica va a afectar también el corazón. Entonces el corazón también va a terminar creciendo de tamaño, va a dejar de tener su función, y también enfermedades agudas del riñón, como una lesión renal aguda de cualquier causa, por nefrotóxicos, por enfermedades también asociadas al flujo, también va a condicionar un daño crónico al corazón. Entonces están muy estrechamente relacionados. Entonces nuestro principal fin es primero diagnosticarlos, prevenir otras complicaciones y pues tratarlos. Excelente. Y justamente, digo, entiendo que trabajan en conjunto, ¿no? Se me hace súper interesante que han logrado establecer una dinámica de trabajo para pues, hacer como diagnóstico más integral. ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo hacen esta dinámica de consulta, doctores? De hecho, realizamos una evaluación de forma integral. Damos una consulta de forma conjunta, valga la redundancia, en la cual realizamos una evaluación integral a nivel renal como a nivel cardíaco, en lo cual realizamos estudios de imagen y de laboratorio para analizar los casos de los pacientes, realizamos mediciones del flujo a nivel del riñón, realizamos mediciones de tamaño, buscamos factores de riesgo, con el objetivo de evitar complicaciones mayores y así mejorar la calidad de vida del paciente o disminuir el riesgo de que estas enfermedades progresen. Pues mira, el trabajo que estamos haciendo aquí realmente es punta de lanza aquí en Occidente, y no solamente aquí en Occidente, sino queremos hacer un gran trabajo en el país, porque unidades de trabajo en equipo cardiorrenales, donde trabajan de manera estrecha cardiólogo y nefrólogo, está iniciando apenas en Europa. Se están queriendo hacer como una subespecialidad de cardionefrología, pero realmente no se ha podido realizar. Entonces, lo que están haciendo en España es realizar unidades de cuidados cardiorrenales, ¿sí? Realmente aquí en México no hay ninguna unidad, y es en lo que estamos trabajando para que aquí en Tepic sea la primera unidad de cuidados cardiorrenales. Hay unidades de clínicas de insuficiencia cardíaca en las que trabajan de manera estrecha cardiólogos de diferentes especialidades para ayudarle a los pacientes con este tipo de padecimientos. Una está en el Instituto Nacional de Cardiología y la primera fue en Veracruz. Realmente hay muy pocas clínicas de insuficiencia cardíaca en el país. También en el IMSS también tienen una clínica en la Ciudad de México, pero en la provincia, pues vaya, no tenemos este tipo de cuidados especializados. Entonces es lo que queremos hacer aquí en el estado, ser punta de lanza y poner como el ejemplo para ayudar a más personas y prevenir enfermedades, ¿no? Que es de lo que se trata, y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Perfecto. De hecho, el objetivo principal por lo que nos motivó a hacer esto es porque las enfermedades cardiovasculares es la principal causa de muerte a nivel mundial, y enfermedad renal crónica en el país es la principal causa de complicaciones mayores y de gastos económicos para la sociedad. De hecho, 1/3 del dinero destinado a salud es destinado solo para enfermedad renal crónica. Y la causa más frecuente de enfermedad renal crónica en el mundo es diabetes, la cual nos va a condicionar complicaciones tanto cardiovasculares como renales. Excelente, muy bien. Una pregunta que recibimos en redes sociales y es así tal vez como de mito o realidad, ¿no? Y nos gustaría mucho que pues obviamente nos ayudaran a aclarar si esto es verdad o mentira. ¿Realmente funciona tomar refresco de cola para regular la presión cuando está baja? Mira, realmente es un mito, sí. Okay.
la Coca-Cola no te eleva la presión arterial. Lo que pueden llegar a sentir los pacientes a veces cuando se sienten mal, mareados, puede ser porque está baja la glucosa. Y pues si bien sabemos la cantidad de azúcar que tiene la Coca-Cola, que también tiene una cantidad elevada de cafeína, los pacientes pueden como se eleva la glucosa, pero tanto porque tiene niveles muy elevados de glucosa. Pues ese es el daño que provoca, ¿no?, al riñón y al corazón la Coca-Cola. Por eso pueden llegar a sentirse los pacientes que tienen la glucosa baja, pues mejoran rápidamente con eso, pero es por la glucosa. Porque en realidad el paciente que tenga la presión baja, al contrario de la presión alta, hay que investigar cuál es la causa. Y ahorita, como está pasando en todos lados, que el calor está muy elevado, nos puede dar un golpe de calor, nos podemos deshidratar fácilmente. Ahí lo más recomendable siempre es hidratarse bien, sobre todo con electrolitos orales, que eso es lo que va a hacer que no se nos baje la presión por una deshidratación, ¿no? Pero hay otras causas también aparte, ¿no? Claro. No, pues muchas gracias por aclararnos esta duda, ¿no? Que de repente, pues, puede ser una creencia falsa, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy, doctores. ¿En dónde los podemos encontrar? Si un paciente quisiera conseguir una consulta o tener la oportunidad de tener una revisión con ustedes, ¿dónde los pueden localizar? Mira, pues estamos aquí localizados en el Hospital Puerta de Hierro Tepic. Aquí pueden buscarnos, pueden agendar consulta con nosotros y nos pueden buscar también en redes sociales. Mi red social es Dr. Jorge Luis Flores Macedo en Facebook y Dr. Jorge Flores en Instagram, ¿sí? O también pueden buscarnos en Google y ahí van a encontrar información de nosotros. Pues claramente un tema de alta relevancia, ¿no? Y qué gusto saber que hay médicos que están trabajando en equipo para precisamente atender estos padecimientos que pues no solamente causan un daño a la salud, sino que también, pues, por lo que entiendo, son una fuente de enfermedad y daño a pacientes a nivel nacional, ¿no? Entonces, muchas gracias por venir con nosotros el día de hoy, doctores. Un gusto tenerlos presentes con nuestros escuchas. Y bueno, pues agradecerles a todos los que nos han sintonizado el día de hoy. Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Por favor, denle like a este video para seguir recibiendo contenido de esta naturaleza. Y pues recuerden que hay que estar pendientes de futuros podcasts y más contenido y material que estaremos publicando de esta naturaleza. Recuerden que para tener una salud de hierro, la clave es estar bien informado. Muchas gracias.